Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Nosotros llevamos algunos programas que saltamos de municipio en municipio porque nos gusta conocerlo, nos gusta saber qué políticas se hacen, en qué se está trabajando para el beneficio del ciudadano y la ciudadana. Y ahora vamos a un lugar precioso, Tacoronte. Tacoronte tiene magia, Tacoronte tiene un montón de cosas bonitas, tiene cultura, tiene tradición y vamos a hablar con el secretario general de Coalición Canaria local, con Eduardo Dávila, que además lleva áreas como Hacienda, Contratación, Empleo, Desarrollo Local y Residuos. Muy buenas, Eduardo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, llevas un montón de áreas en el ayuntamiento. En estos días salieron los presupuestos, algo súper importante. Si quieres comenzamos hablando de eso y después ya nos metemos en algunas cositas del ayuntamiento. Presupuestos, habemos presupuestos, eso es buena noticia, ¿no? Sí, es buena noticia, además estamos de resaca. Justo tuvimos el pleno de presupuestos ayer y con un debate intenso, un pleno de 4 o 5 horas, pues hablando bueno, presentándolos y debatiéndolos y, bueno, y debatiendo también las enmiendas. Y realmente un presupuesto que es un documento estratégico, ¿no? de cuál es tu trabajo, qué vas a hacer en el 2026 y de alguna manera define las prioridades. Y parece un documento habitual y normal, pues en este caso, y creo que es importante ponerlo encima de la mesa, resulta que es nuestro tercer presupuesto de este mandato. Ya pusimos un presupuesto en 2024, 2025 y 2026, se convierten en unos presupuestos ya normales, pero esto no ha sido así. Es decir, y creo que es importante ponerlo encima de la mesa porque de estar con presupuestos prorrogados de 2021, 2022, 2023, de alguna manera pues se pierde el foco, se pierde lo que son las políticas que hay que hacer y cuando de alguna manera intentas reactivarlo todo supone un punto de inflexión importante de organización y creo que este tercer presupuesto ya sí que consolida ya una senda de estabilidad. Además, un presupuesto, bueno, somos un municipio de 25.000 habitantes, unos presupuestos que están en 30 millones de euros, 30 millones, un poco más, pero que hace 3 años esos presupuestos estaban en los 19 millones, es decir... ¿En 19? Claro, porque al venir prorrogados desde 2021, de la época de COVID, que fue el último presupuesto y tal, pues realmente eso, la gestión, la estabilidad, creo que se sufre y creo que esto de tener un documento de trabajo creo que es el inicio, ¿no? para poder gestionar el día a día de nuestros vecinos y por supuesto la actividad, pues la actividad cultural, festiva, también las inversiones en el municipio y creo que hay que darle valor a esto, ¿no? que contamos con un ayuntamiento con muy buena salud financiera, con buenos remanentes de tesorería, ¿no? Con muchos ahorros. Qué bueno escuchar decir eso, ¿no? Bueno, los remanentes de tesorería son el fruto de no haber ejecutado presupuestos y viene también fruto de esa temporada donde las ejecuciones presupuestarias eran más bajas, ¿no? El 50%. Eso ha generado pues, unos ahorros, al fin y al cabo, y que encima están limitados por determinadas reglas fiscales que se diseñaron en su momento pues, para contener el gasto de los ayuntamientos, para contener la deuda y para, de alguna manera, porque al final estamos hablando de estabilidad, estamos hablando de sostenibilidad y para eso se generaban techos de gasto. Y esas reglas que en su momento estuvieron suspendidas en la época post-COVID han vuelto a activarse y lo que están haciendo es penalizando a ayuntamientos como el de Tacoronte, que tiene una buena salud financiera en términos de ahorro y que ahora mismo pues, te limitan la inversión y eso creo que hay unas directivas europeas que tienen que adaptarse a la realidad de los municipios y que de alguna manera sean más laxas a la hora de poder invertir. Pero bueno, creo que un poco si entramos un poco en materia del presupuesto, que estamos hablando del contexto, y sí creo que es el presupuesto de los servicios esenciales. Sí. Y cuando digo servicios esenciales estamos inmersos ya casi en la aprobación de un documento técnico que es una relación de puestos de trabajo. Es un documento que define cómo se organiza un ayuntamiento, que de alguna manera reduce pues, la temporalidad, la precariedad y organiza y define funciones y eso es clave para poder después desarrollar servicios
sobre todo, y atención a la ciudadanía, ¿no? Y ese documento es inédito, claro, encima de decirlo que en pleno 2026 todavía hay ayuntamientos que no tienen una estructura organizativa bien definida, y eso realmente también va a ser un antes y un después a la hora de poder desarrollar servicios, como digo. Y eso tiene un fuerte impacto en los créditos, en el gasto, ¿no? Sobre todo en el denominado capítulo 1, el gasto de personal, que tiene un incremento casi de un 20 y pico %, pero es una apuesta de este gobierno que hemos pactado con dos fuerzas más. Nosotros somos Coalición Canaria y tenemos un pacto también con el Partido Socialista y con el Partido Popular, y realmente que esa línea de trabajo que es conjunta y todos a una, pues, y además bien negociada. Y un pacto sano, es un pacto sano. Creo que es un pacto donde de alguna manera encauzamos y organizamos y estructuramos un consistorio que hace falta. Pues podían coger recortes en otros lugares, porque Partido Popular, PSOE y Coalición Canaria. Bueno, esto ha sido fruto... recortes en otros lugares. Hombre, en Tacoronte hay 9 partidos que están representados, es decir, hay mucha fuerza. Sí. Somos 21 concejales y está bastante atomizado. Entonces, el Partido Socialista tiene 5 concejales, Coalición Canaria tiene 4 y el Partido Popular tiene 3. Y estos 3 un poco han formado grupo, goza de buena salud el pacto, y tenemos claros cuáles son las prioridades. Y las prioridades muchas veces pasan, evidentemente, porque tenemos que mejorar todo, pero la parte interna es después el motor que puede desarrollar después el municipio, ¿no? Pues como te digo, esa es una de las partes que sufren mayor crecimiento. Es un capítulo 1, creo que ya tocaba, y creo que lo estamos a una, las 3 fuerzas, creo que también le da valor, ¿no? a esto, ¿no? Y después también el presupuesto de los servicios esenciales. Y cuando digo servicios esenciales, hay que consolidar servicios que muchos han estado y están en precario, otros ya están licitados y están formalizados, que tienen que ver con el espacio público, que tienen que ver con los espacios verdes, con los parques y jardines, pues multiplicando por 2 el gasto en servicios verdes, ¿no? En servicios y parques. También, el alumbrado público, que es otro gran contrato que también se lleva una buena parte del presupuesto. Los residuos ha sido el gran debate que ha habido, pues, en estos quizás segundo semestre, que es cuando realmente se ha incorporado la nueva ley de residuos, la ley 7/2022, en el que daba 3 años pues, para que los ayuntamientos se adaptaran, ¿no? Creo que ese trabajo, nosotros en Tacoronte estamos mancomunados, es una mancomunidad llamada del Nordeste, sí, con 5 municipios más. ¿Qué son? Vamos a decir los que son. ¿El Rosario? ¿El Rosario? Pues así te digo un poco por localización. El Rosario, el Tacoronte, el Sausal, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula. Esos son unas 80 y pico mil habitantes que tienen esos 6 municipios. Suponemos el 8% de la isla, y la mancomunidad, que tiene una estructura propia, pues el que desarrolla, le hemos dado nuestras competencias pues para que desarrolle actividades, no solamente en la gestión de residuos, sino también en la limpieza viaria, ¿no? Pues claro, y con las nuevas exigencias de la normativa, que además las compartimos que el hecho del pago por generación, el tema de quien contamina paga, creo que son conceptos. Lo que no compartimos es ese artículo donde establece una tasa no deficitaria, pues para los vecinos y las vecinas, que se ven que ya con la inflación, con la presión fiscal que hay, pues encima pues llega un tasazo de la basura que les incrementa el coste que habitualmente pagan, ¿no? Y esto sí, yo que encima llevo residuos y llevo Hacienda, pues a mí me ha tocado un poco, no solamente en el modelo de nueva gestión, que hemos cambiado toda la contenerización por contenedores metálicos, el triple, con más volumetría, más integrados en el entorno urbano, con todas las fracciones, que además empezamos ya con la fracción orgánica en este primer trimestre, ya con una campaña muy potente. Tenemos el contenedor gris de fracción resto, el contenedor amarillo de los envases ligeros, el contenedor azul del papel y cartón, ahora el contenedor marrón, canelo lo llaman en algún sitio, que además viene con tarjeta de apertura, ¿no? Para controlar, e incluso hemos asociado una bonificación al quien lo use. Ah, sí. Sí, creo que incluso yo hubiese apostado por más, de un 20% de bonificación sobre la tasa, aquellos vecinos que utilicen
de forma habitual el contenedor marrón, y también para los restaurantes y establecimientos alojativos. Creo que hay que cambiar la cultura a la hora de cómo generamos nuestros residuos, no solamente de cómo los creamos, sino también cómo los separamos, pero también hay que premiar a quien lo hace, ¿no? Y creo que esa sí que es un modelo válido, pero que ciertamente lleva cambios de ordenanzas, lleva tecnología asociada y lleva mucha gestión. Pues con el tema este sí que no estamos nada de acuerdo, con el hecho de ajustar la tasa al coste real de servicio, y esto pues sí que creo que no es justo. Creo que todavía hasta segundo trimestre de 2026 esto no se haga efectivo y que llegue realmente el recibo a tu cuenta bancaria, pues no vamos a ser conscientes, y los vecinos y las empresas, porque estamos hablando de empresas de restauración, que es notable la subida, y ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros en Tacoronte, y he escuchado algún discurso, hemos bajado la contribución precisamente mitigando la subida de la tasa, ¿no? Y de hecho en los presupuestos que presentamos ayer, en los ingresos se refleja el impacto, una reducción de ingresos en ese capítulo 1 de impuestos directos, fruto precisamente de intentar mitigar la presión fiscal vía contribución, ¿no? Vía IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles, la denominada contribución tradicionalmente, por la subida de la tasa de residuos. Y esto es un parche. Yo creo que el problema es un parche porque, claro, el IBI el tipo impositivo que hemos reducido, que están a 0,7 puntos, baja de media un 12% en la cuota. Pero claro, el que tiene un inmueble de 200.000 euros, pues le supone un recibo que va a tener, como digo, un 12% de descuento, pero no es lo mismo la reducción que va a tener alguien que tiene un inmueble de mayor valor catastral que uno que tiene menor, es decir, es desigual. Y claro, esto yo creo que bueno, es una fórmula, pero el principal problema ha estado en la redacción de la ley, que ha impuesto, y además invadiendo competencias y autonomía municipal, ¿no? Imponiendo una tasa no deficitaria. De hecho, esto está un poco judicializado en el sentido de que no hay un criterio claro si esto debe ser una tasa, debe ser un impuesto y hasta qué punto. Pero bueno, ya lo veremos. Pero está claro que el efecto inmediato para el ejercicio 2026 es un aumento de la tasa a los vecinos. En el caso de Tacoronte sube un 32%. Sí, pasamos de 96 euros año a 130, estamos hablando de vivienda. Es dinerito, ¿eh? Sí, y para que esto se mitigue con el tema del IBI, pues tendrías que tener en torno a un inmueble de valor catastral una cuota, mejor dicho, en torno a 300 euros para que ese 12% compense esa tasa, ¿no? Y lo que sí es importante es establecer esas bonificaciones. Bueno, esto se refleja también en el presupuesto, porque lo que sí hemos apostado, y con la mancomunidad, porque al final me fui por los cerros de Úmeda, es que hemos multiplicado por 2 el crédito que vamos a destinar a la limpieza viaria. Claro, y por eso hablaba de que es un presupuesto de estructurar un ayuntamiento, es un presupuesto de servicios esenciales, y la apuesta es duplicando el crédito para parques y jardines, duplicando el crédito para limpieza viaria, teniendo un contrato formalizado con las exigencias legales de la ley, como digo, de gestión de residuos, pero con una apuesta por el entorno y por el espacio público. Creo que es lo primero, ¿no? Que un vecino ve en su entorno, ¿no? Que es los servicios básicos, aparte de los de alumbrado, etcétera, pero son cosas que aquí hay una apuesta y es donde muchos créditos se van por ahí. Evidentemente, y esto, claro, servicios sociales. Hay un incremento importante en la atención domiciliaria, los servicios de atención domiciliaria crecen de forma importante, tenemos que aumentar el alcance y la calidad de los servicios que se prestan. Hay una apuesta también por las ayudas de emergencia, aquellas ayudas a personas más vulnerables y más necesitadas. Pues hemos cambiado las ordenanzas, estableciendo criterios actualizados de beneficiarios a este tipo de ayudas, y eso per se genera un incremento, pero también ciertamente parece que cada vez hay más demanda, y a veces este es un tema de análisis, porque en un contexto económico de crecimiento esto hay que buscarle soluciones. ¿Qué está ocurriendo para que haya cada vez más beneficiarios en temas de ayudas sociales? El presupuesto de gastos pues tiene un apoyo importante a lo que es el tercer sector. Asociaciones folclóricas
de festeja, la música, la danza, las protectoras animales, que también tenemos unas dotaciones importantes, además con las exigencias de la Ley del Bienestar Animal. Como digo, los servicios sociales tienen una dotación muy importante en temas de becas también a estudiantes, ¿no? de enseñanzas no obligatorias, de emergencia. Tenemos pues las subvenciones nominativas a esas entidades sociales que complementan la acción municipal. Estamos hablando de Cáritas, de Cruz Roja. Este tipo de entidades tienen cobertura y creo que tenemos una apuesta importante por esto, con la Casa de Acogida para Mayores, nuestra Fundación Quesada Sánchez, que también tiene sus créditos. Creo que ahí hay una apuesta importante, ¿no? En educación mantenemos las becas a estudiantes también de enseñanzas no obligatorias, 75.000 euros. Y después tenemos que también ayudar al transporte, a la promoción económica. Tenemos que apoyamos, pues desde nuestra asociación de taxistas, también hemos sacado una convocatoria que no teníamos, que es para que los taxis compren vehículos adaptados y tengan esa tasa también para personas que tienen esa diversidad funcional y que tengan también, bueno, que tengamos taxis que estén preparados. Creo que es importante, es una apuesta interesante. Y después la agricultura, la ganadería. Ahí se ha puesto también, se ha incrementado. Nuestro mercadillo del agricultor, claro, nuestra asociación de agricultura. La cultura agrícola que tiene Tacoronte. Claro. Y ahí se ha incrementado también entonces sí, ahí tenemos una apuesta importante. Tienen, ¿no? Bastante sí, ahí. Sí. Bueno, hay que protegerlo a tope. Claro, nuestro mercadillo del agricultor, pero después también tenemos nuestra asociación de agricultores ecológicos, que también tienen su financiación. Estamos hablando incluso de Proteas, en la SAT, que apostamos por ella también en el marco del ayuntamiento, y sacamos también una línea de financiación ya quizás para más individuales, por concurrencia, para la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa, creo que es importante. Y estamos apoyando también, dentro del contexto del medio ambiente, a una comunidad energética que ha dado unos pasitos en estos 3 años, y llevamos 3 años ayudándoles a que se desarrollen y a que tengan un modelo de comunidad energética, además pensando en temas de pobreza energética, ¿no? Con lo cual, creo que esa parte del tercer sector, bueno, ayudar al deporte, por supuesto, ¿no? y otras tantas, pero ahí de nuestro presupuesto, para que te hagas una idea, estamos en torno a 2.400.000 en financiación para este tipo de entidades, ¿no? Y creo que es importante tener esa dinamización, ¿no? Al comercio, otra de la financiación que ayudamos también a nuestras asociaciones de empresarios de Tacoronte, a SEMTA, con lo cual creo que está bastante bien. No ha habido debate, creo que... Fíjate, quedaron contentos, ¿no? Sí, por supuesto, pero digo, en el debate plenario, donde habemos muchas fuerzas, sí. Hubo hubieron 3 votos en contra. Hemos sacado unos presupuestos con 3 votos en contra y 12 a favor y el resto abstenciones. Estamos 15, pues 5 abstenciones, 3 en contra. Perfecto, ¿no? Sí, es decir, claro, estoy contento en esa línea, porque convergíamos en muchos asuntos, y además son temas de lo que tiene que ser un ayuntamiento, ¿no? En inversiones, realmente estamos hablando en torno a 4 millones de euros en lo que tenemos presupuestado y se incorporan, y hay cosas, pues bueno, las típicas de repavimentación. Tenemos que seguir trabajando en el saneamiento, muy importante, que está, bueno, tenemos, ahora que ha llovido, que ha nevado en el Teide, que no había una nevada como esta de 2016, comentaban, ¿no? Sí. Eso llena nuestros acuíferos, eso nos da aire, pero es verdad que veníamos incluso, o todavía está activa, pues una emergencia hídrica decretada en mayo de 2024, que creo que ha sido muy importante a la hora de poder desarrollar infraestructura, instalaciones, prioridades de uso, y creo que eso ha sido una medida valiente por parte del Cabildo, ¿no? Y el Consejo Insular de Agua. Pero claro, está muy bien que el Cabildo, pero nosotros también municipalmente tenemos que seguir trabajando en el saneamiento, ¿no? La cobertura que hay en el municipio. Tenemos que trabajar y ayudar también a las viviendas para que se conecten, porque al final, aparte de no tirar, pues, bueno, no contaminar el suelo, también ese agua se regenera y sirve para cultivos, con lo cual es una apuesta importante. Y ahí sí tenemos créditos y también propios, ¿no? Para desarrollar temas de mejorar el suministro y mejorar el saneamiento, y también de la mano del propio Cabildo con el plan de cooperación municipal. Y creo que ese tipo de obras que no se ven, no están debajo de tierra, creo que son importantes, y creo que hay una apuesta seria por este tema. Estoy hablando de memoria y
me disperso, pero tenemos ahora mismo un reto que se nos cayó un puente en Tacoronte. ¿Cuál? Hace unos meses, el puente de la calle Teobaldo Power, la que conecta pues la parte de Santa Catalina con el ayuntamiento, se nos cayó el puente. De emergencia tuvimos que de alguna manera condicionar aquello, ¿no? Mantener los suministros, bueno, había suministro de agua, eléctrico, etcétera. Además teníamos que también abrir el puente, ¿no? Por si venía agua, claro, que estuviese bien canalizado. Y eso lo hicimos, claro, eso lo hicimos sobre la marcha porque era un peligro. Y ahora mismo estamos en la parte de redacción de proyectos, pues para crear un puente, claro, que tenemos ahora mismo incomunicado una zona y creo que eso es urgente. No lo tengo presupuestado, pero realmente, como decía, pues tenemos capacidad para financiarlo, no es un problema. Pero sí, pero que son cosas que tenemos que hacer. Y bueno, estamos hablando de que esa zona además genera una mejora en lo que es el, digamos, bulevar, ¿no? Que además el triángulo, si te das cuenta, tenemos la Plaza del Cristo, la Iglesia del Cristo con el convento, el Parque Hamilton, la Alhóndiga y lo que es la Santa Catalina, ¿no? Ese triángulo que además lo rodea dos parques, pues es una zona que tenemos que seguir trabajando en ella y trabajarla bien. Claro, entonces es un tema patrimonio. Pues bueno. Pues esos son los presupuestos y luego hablando también de dinero, una de las áreas, creo, ahora me confirmas Eduardo, en las que más se ha trabajado es la gestión económica del ayuntamiento, especialmente la reducción del periodo medio del pago a proveedores, con lo cual es muy interesante para los proveedores. Entonces, ¿qué resultados se han obtenido con esto? ¿Qué impacto ha tenido en la ciudadanía? ¿Se ha logrado realizar esa reducción de tiempo? Claro. ¿No? Fíjate que esto un poco viene a colación también de lo que hablaba, que venimos de unos años en el que sin presupuesto, sin foco, sin prioridades, el periodo medio de pago es un indicador de la capacidad que tiene un ayuntamiento, pues, de pagar sus deudas, ¿no? Sus servicios. Y para que tengas una idea, estábamos en un periodo medio de pago, la ley establece 30 días, y estábamos en 251 días. ¡Ay, mi madre! En 251. Sí, eso claro, fue... eso para el proveedor, hay proveedores grandes que a lo mejor se pueden permitir o no, y hay proveedores chiquititos que no pueden estar 200 y pico días sin cobrar aquel servicio. Claro, estoy hablando de ese es el periodo que declaramos en mi primer trimestre, cuando entramos a gobernar, el tercer trimestre de 2023. Y cuando tú llegaste viste que eran 200 días, 251. Claro, ¿para qué haces con todo esto? Pues de alguna manera pues, empiezas pues, a ver qué deudas tienes, con qué proveedores y de qué anualidades son, porque habían facturas de años que había que pagar. ¿De años? De años. Estamos hablando incluso de suministros y demás. Eso son, bueno, este tipo de facturas incumplen el principio de anualidad, bueno, incumplían muchas cosas y hay un mecanismo que es extrajudicial, se llama un reconocimiento extrajudicial de crédito, en el que de alguna manera, para que no se judicialicen, pues, y en sesión plenaria, pues tienes que de alguna manera reconocer esas obligaciones y abonarlas. Y además, bueno, realmente si no se han pagado, pues los dineros estaban en los remanentes, entonces puedes coger el dinero de esos remanentes pues, para pagar. Estamos hablando de un par de miles de euros, no recuerdo bien, pero creo que en torno a 3 millones de euros. Y después tienes que establecer procedimientos de trabajo para que sea una gestión eficiente, es decir, pues cómo se llegan las facturas, cuál es el circuito de reconocimiento de que el trabajo se ha hecho bien y en condiciones, después qué servicio las acopia, genera sus relaciones, cómo se fiscalizan, cómo se reconoce la obligación, cómo se llega a tesorería. Es decir, es al final un circuito administrativo. A mí esta parte la verdad es que me gusta, ¿no? Y me meto dentro, y además yo soy de procedimientos y creo que esa parte también se ha trabajado bien. Hoy estamos, bueno, estos días he estado mirándolo, el último que declaramos estábamos en 17 días. ¿No? Entonces, claro, 17 días, ahora hay una nueva normativa bancaria que hay que también cruzar los pagos no solamente con el IBAN, ¿no? Sino también con el titular, y eso está generando pues, que muchos proveedores no estén y tenemos que hacerle requerimientos, eso retrasa un poco, pero que bueno, llegaremos a 20, no creo que más. va a ver, que no son 200, 200 días, ni siquiera son 30. Pero fíjate que el tema del periodo de pago, aparte que genera desconfianza en los proveedores, los precios aumentan, ya incorporan. Claro, ya dicen, bueno, si me vas a pagar dentro de 4 años, te voy a subir un poco, porque si no, como de aquí a allá. Pero cuando incumples un tema de estos, es que además te interviene. Hay una ley de economía sostenible que te interviene, el Estado, y te dice, oiga, yo pago por usted,
y después te detraigo de los tributos y que te tengo que financiar. Entonces estás como intervenido. Pero eso a efectos de, imagínate, estás intervenido porque usted no paga a sus proveedores y al final reciben el pago de forma cruzada, lo pagas directamente en el Ministerio de Hacienda en este caso, y después tú ajustas con Hacienda, ¿no? Imagínate salir a que te esté pagando un proveedor de un servicio que has contratado en el ámbito local, en el ámbito municipal, y te esté pagando por el Ministerio. Pero es que además, cuando quieres hacer cosas, yo que llevo el área de empleo y que quería sacar una línea de ayuda a emprendimiento, a las personas que emprenden un negocio, que una ayuda para que inicien esa primera actividad, en el alquiler, en la promoción inicial y demás. Cuando me planteo sacar mi convocatoria de subvenciones, dotada con casi 100.000 euros, pues cuando llega la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, me dice, oiga, ¿dónde usted, si no cumple el periodo medio de pago, va a asumir una competencia que no es propia del ayuntamiento, no es una competencia municipal, y va a querer usted sacar unas subvenciones? Pues a lo que voy es que, con toda la razón del mundo, al incumplir periodos medios de pago, al incumplir determinadas reglas fiscales, de alguna manera, si tú tenías una línea de trabajo que querías apoyar el emprendimiento, bueno, el tema del empleo pues, es una línea más, y no he podido precisamente porque tienes unos indicadores económicos que no están dentro de la norma y por lo tanto no puedes asumir competencias que no son propias municipales, ¿no? Es un ejemplo. Ya, un ejemplo, sí. Es un ejemplo, ya, pero te limita. Si tú quieres crear pues, entidades de apoyo al ayuntamiento, sea una empresa pública o lo que sea, también estás limitado. Es decir, de alguna manera todo esto repercute, ¿no? Repercute y lo mismo ya no puedes hacer el despliegue de las líneas de trabajo que tenías pensadas para solucionar problemas del día a día, porque al final lo que queremos es que haya más gente trabajando, que haya más actividad económica, claro, que haya más innovación, que haya más... Entonces todo ese tipo de cosas las tienes que canalizar pues dotándolas de presupuestos, generando convocatorias y trabajando en esa línea. Eduardo, para la gente joven, para el empleo de la gente joven que me estás diciendo, ¿no? Que se encuentra, pues hay otro tipo de programas, hay otro tipo de que se ha pensado para ayudarlos un poco. Bueno, como digo, el empleo es una competencia impropia, pero de los ayuntamientos sí que estamos continuamente pues, concurriendo a financiación, sobre todo, pues mira, el Cabildo con su programa de Cabildo Emplea. Tenemos un proyecto que pretende el despliegue de la Agenda de Desarrollo Sostenible y ahí entra mucha gente joven. Por ejemplo, cuando digo gente joven, bueno, estamos hablando de 35, ¿no? Y hay una parte formativa pues, en materia de todo lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí, pues, ahora mismo tenemos un programa con 15 personas trabajando en eso. Y bueno, ahí hay un poco perfiles de todo. Otros convenios que sacamos, y ahora mismo estamos inmersos en otro, es el plan de empleo social. Por ejemplo, no es para jóvenes, es precisamente todo lo contrario, mayores de 52 años. ¡Ah, qué bueno! Claro. Eso también es súper importantísimo. Y de larga duración. No sé si es más difícil encontrar trabajo de esa Claro, edad. fíjate, el último dato que tenemos del Observatorio de Empleo de Canarias, que es la fuente, ¿no? Es de 1.800 personas desempleadas en Tacoronte, ¿no? Para que te hagas una idea. Este es el mejor dato de los últimos 17 años, hablando en números absolutos, 1.800. Tenemos un 8% más menos que en noviembre de 2024, ¿vale? ¿Sí? Hemos dado un 8% en un año, partimos en el 2023, un poco cuando empieza a ser la serie histórica de cuando llega, estábamos en 2.200 y ahora estamos en 1.800, hemos bajado unas 400 personas y estamos... ¿Y esto a qué obedece? ¿A las políticas activas de empleo del ayuntamiento? Bueno, en parte, también la coyuntura económica y demás. Pero como digo, cada vez que el Servicio Canario de Empleo saca un plan de empleo social, que es precisamente para personas quizás que tienen más dificultad de acceso al empleo y además lo combinan con una serie de horas de formación, bueno, la verdad es que creo que deberíamos enfocar más en la parte más de profesionalizar esa formación, pero dicho esto como anécdota, es verdad que el perfil de las personas desempleadas en Tacoronte, y creo que es muy parecido en otros municipios, 60% mujeres, también 60% de parados de larga duración y casi el 80% sin estudios superiores. Entonces, pues al final tienes que trabajar en esa línea. Pues con el Servicio Canario de Empleo, que te financia con una cantidad que está en torno a 400.000, nosotros desde el Ayuntamiento multiplicamos por 2 y ponemos otros 800 para hacer un programa de 62 personas, por ejemplo, ¿no? Parados de larga duración, otra convocatoria que saca también el Servicio Canario de Empleo y que, bueno, han empezado hace una semana, 35 personas, y eso sí combinan la formación en competencias clave,
que son competencias tipo certificado básico, competencias clave, y empleo, 2 días de formación, 3 días de empleo. Y hace también apenas una semanita pues hay un programa del Gobierno de Canarias que es de primeras experiencias profesionales, que estas sí son para aquellas personas jóvenes que no han tenido ninguna experiencia, y en este caso solamente hemos concurrido y hemos tenido 3 personas que las tenemos, que no, pero muy bien. Son 3 personas. Muy bien, muy bien, y además en el ámbito informático, en el ámbito del marketing y en el ámbito administrativo en temas de contratación. Con lo cual esa parte está bien, pero fíjate que esto es cuando concurres a financiación externa, un poco para que, complementándola con recursos propios, puedas de alguna manera contratar desde parte del ayuntamiento. Pero creo que eso está bien, perfecto, y además desarrolla una labor también para el municipio, se forman y todo es un win-win, ¿no? Aquí ganamos todos, ¿no? Pero al principio planteamos un plan de empleo, y el plan de empleo tenía varias patas. Y siempre estuvimos de acuerdo en el que tenemos que crear en red. La red del empleo es clave. Hemos organizado jornadas y hemos atraído por los agentes que trabajan en el empleo en el municipio o y en la comarca, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hemos hecho red con Varios por el Empleo, que es un programa del Cabildo con muchos nodos en toda la isla, y que tenemos a Cruz Roja atendiendo la zona Tacoronte, Sausal, La Matanza, y que realmente funcionan muy bien, muy bien. Tenemos otras redes que sí tiene que ver, la pregunta que me hiciste inicialmente, al proyecto de primera oportunidad de empleo, el proyecto PONOS, ¿no? El proyecto PONOS es un proyecto que lidera el área del Cabildo, que tiene que ver con la parte juvenil y que también tiene nodos. Es un proyecto más experimental, más innovador, más fresco, ¿no? Se llama Consigue Curro con Ponos, y también pues de alguna manera derivamos a los más jóvenes que a través de una beca de 3 meses pues ellos mismos elijan la empresa donde les gustaría trabajar y generan un match que es clave, porque están trabajando durante 3 meses en una empresa donde a ellos les gustaría. La verdad es que tiene una metodología y hay que felicitar al Cabildo. Lo desarrolla el Cabildo en colaboración con la Fundación General de la Universidad de La Laguna, y es un proyecto que lleva por la 5ª edición y creo que es una apuesta importante, y felicitamos al Cabildo por ello, y también un poco de Tacoronte, pues la parte juvenil. De alguna manera la canalizamos, ¿no? Convenios con asociaciones como Rayuela para tener los que son los programas PIO que llaman, que tenemos 2 personas allí orientando y de alguna manera facilitando el acceso al empleo también. La tenemos justo con nosotros en el área de desarrollo local y empleo, trabajando, porque tiene que haber ahí, tiene que fluir la información. Nosotros tenemos un itinerario formativo potente, cada semestre sacamos nuestros programas formativos en materia de hostelería, en materia de residuos, en materia de limpieza, en materia de logística, de almacén, y todas esas personas que pasan por esa formación obligatoriamente se las canalizamos a nuestra bolsa de empleo y a los programas PIO para que estén disponibles y estén actualizados, igual que los convenios. Con lo cual esa parte es importante, y nos hemos certificado también en la ISO 9001 de gestión de la calidad. Creo que de alguna manera refuerza los procesos de trabajo, ¿no? y los garantiza. Pues hoy concejal, pero bueno, en 2027 ya veremos, y la persona que asuma esa responsabilidad es que tenga no solamente unas formas de trabajar, sino que estén documentadas, que tenga indicadores, esa base, ¿no? Indicadores de medición y además procesos de trabajo con flujo de cómo se canalizan las tareas. Creo que es clave. Qué bien, pues ¿por qué mi municipio funciona súper bien? Pues si me iba para Tacoronte, pinta todo también. Hay que tener ilusión también, ¿no? Y creo que a veces no expresamos o no contamos, sí, o no le damos, pero creo que se hacen muchas cosas, hombre. Evidentemente hay errores, claro. Todos equivocamos, quien no comete acciones no se equivoca. Pero bueno, yo creo que ha mejorado esa parte, por lo menos yo lo veo así. Qué bien. Pues Eduardo, muchísimas gracias, un placer. A ti, Cari. Seguiremos en contacto porque tendremos que seguir hablando, además, como decimos ya... Año electoral ya. Bueno, todavía no, nada, pero eso es rápido, eso es preelectoral. Sí. Preelectoral, eso es sí, rapidito. Sí. Estaremos en contacto, muchísimas gracias, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Al plató, y espero que no sea el último. Un placer. Hasta luego. Bueno, y a todos ustedes también, y se van a dar una vueltita por Tacoronte si quieren, que es poco bonito, tanto la parte alta como la parte de abajo, eso es una preciosidad, como el casco y todo.
se da un paseíto, todos nos ayudamos, tiene un tejido comercial Tacoronte maravilloso, porque le podemos dar el chivatazo a Papá Noel o a los Reyes Magos, se le puede dar el chivatazo, que en Tacoronte van a pasar el día fabuloso. Claro, nos tenemos que ayudar, ¿no? Nos tenemos que ayudar entre todos, y el tejido empresarial que hay ahí, si nos ayudamos, salimos para adelante. Si no nos ayudamos, lo vamos a tener un poquito más difícil, pero salimos para adelante. Pero nos vamos a ayudar, ¿verdad? No nos vamos a comprar. A los nuestros, ¿no? Para que puedan seguir manteniéndose esos comercios. Bueno, y ya con esta charla me voy. Hasta otro día. Muchas gracias. Chao.